Hola, buena tarde para todos. Muchas gracias nuevamente por la invitación, por la presentación. Me uno a las palabras del doctor Macías. Esto definitivamente es estar como en el paraíso. Nuevamente, muchas gracias. Vamos a hablar sobre el impacto que tiene cladribina en la salud física y cognitiva de los pacientes. Estos son mis conflictos de interés. Muy bien, entonces esta es la agenda que he desarrollado para que la trabajemos en estos minutos. Y a modo de introducción, básicamente entender este paradigma que ha venido cambiando a lo largo del tiempo, y es como anteriormente discutíamos, estamos hablando de unos 15 o 20 años atrás, si se debía tratar o no un paciente con un síndrome clínico aislado. Hoy en día esto parece realmente una pregunta irrelevante porque todos los pacientes con síndrome clínico aislado los tratamos, pero hemos cambiado el concepto de iniciar tratamientos de alta eficacia, de empezarlos de forma temprana. Anteriormente pensábamos que estos tratamientos debían ser postulados en fases más avanzadas. Sin embargo, si vemos, como aparece en la diapositiva, el paciente va cambiando y intentar una terapia que pueda estar acorde con todas estas etapas del paciente probablemente pueda ser más beneficioso para el paciente. Entonces, ¿por qué escoger un tratamiento de alta eficacia de forma temprana y por qué utilizar específicamente un tratamiento que impacte sobre la reconstitución inmunológica? Sobre esta situación les presento este caso. Esta es una mujer de 25 años, ella es odontóloga, es casada y consulta por un cuadro de aproximadamente una semana donde tenía parestesias en las extremidades de predominio en el miembro superior izquierdo. Sin embargo, reinterrogándola, ya tenía síntomas por lo menos un mes antes, donde había presentado episodio de mareo y una visión doble horizontal. Además, cuando siempre vemos estos pacientes con neuroinmunología, siempre tratamos de explorar si ha tenido antecedentes anteriores y finalmente nos documentó que 3 años atrás había tenido evidentemente un cuadro de parestesias en el brazo izquierdo. Ella no consulta y esto básicamente porque no le generaba discapacidad. Entonces ya tenemos una enfermedad que no lleva una semana, sino por lo menos 3 años. Esta es la resonancia de cerebro de esta paciente y si vemos tiene una carga lesional bien importante donde se documentan múltiples lesiones no solamente periventriculares, sino también infratentoriales y varias lesiones de ellas con un realce con el contraste. Creo que no nos queda duda que esta paciente necesita un tratamiento de alto impacto, de alta efectividad y eso fue lo que se hizo y tuvo un buen desenlace. Entonces, esto nos lo mostraba el doctor Álvarez y es ir un poco acorde con la biología de la enfermedad. Y es que a medida que va pasando el tiempo, definitivamente la enfermedad va cambiando su patrón inflamatorio, un patrón mucho más neurodegenerativo y por eso ir a favor de las terapias escalativas es ir un poco en contra de este fenómeno biológico. Miren que a medida que vamos avanzando en la enfermedad, utilizamos medicamentos que pueden ser de mayor eficacia, pero probablemente esos medicamentos de alta eficacia, cuando se utilizan en etapas tardías, no van a tener la misma aplicabilidad. Por eso el esquema ha cambiado y utilizar medicamentos que tengan una alta eficacia desde formas tempranas, donde existe la alta inflamación. Si nosotros revisamos, la mayoría de los medicamentos que existen hoy en día para el tratamiento de la esclerosis múltiple realmente son antiinflamatorios, poco impactan sobre la neurodegeneración y por eso el argumento de utilizarlos de forma temprana. Miremos rápidamente cómo actúa cladribina. Cladribina es un análogo de la molécula que vemos en la izquierda, que es la desoxiadenosina, y la desoxiadenosina es una molécula que va a ser degradada por una enzima que está en la mayoría de las células, particularmente los linfocitos, que es la adenosina-deaminasa. La cladribina es análoga a esta molécula y lo que tiene es una molécula de cloro, por eso se llama 3-cloro-desoxiadenosina. Y la diferencia de tener esa molécula de cloro la hace resistente específicamente a la adenosina-deaminasa. ¿Qué concluye eso? Básicamente que a medida que la molécula ingresa a la célula va a sufrir un conjunto de activaciones por unas fosforilaciones y al activarse ingresa al núcleo de la célula para permitir la muerte celular programada o ya la muerte ya programada de esta célula y es muy específico sobre las células linfocitarias T y B a diferencia de su compromiso sobre otras células del cuerpo. Estos son los 3 mecanismos de acción estipulados, básicamente un fenómeno de reducción, que es ese fenómeno depletorio, muy selectivo sobre el linfocito T y B, luego vendría un problema más adicional que la repoblación y una fase terciaria que es la reconstitución inmune, que tal vez es la parte más importante, donde nueva estirpe de linfocitos T y B van a
generar un efecto protector, específicamente antiinflamatorio, pero no van a generar un proceso proinflamatorio sobre el cerebro. Cuando lo comparamos con otras células o con otras terapias de reconstitución inmune como alemtuzumab, vamos a darnos cuenta que hay unas diferencias ostensibles. Si bien ambas son terapias de reconstitución inmune y ambas generan efectos depletorios y fenómenos de reconstitución, vemos cómo la selectividad que tiene cladribina es mucho más orientada sobre la célula B. Si se acuerdan, la célula B hoy en día tal vez es la célula más implicada en todos los procesos inflamatorios y es como el orquestador, la célula más representativa cuando hablamos de esclerosis múltiple. Por eso impactar sobre la célula B en esclerosis múltiple tiene un alto impacto, no solamente en etapas tempranas, sino en etapas tardías. Entonces vemos cómo en el caso de alemtuzumab tiene un impacto sobre la célula T y B, pero hay algo que los diferencia notoriamente y es la repoblación. En la repoblación de alemtuzumab es muy rápida, como aparece en la parte inferior de la diapositiva, y esa repoblación rápida de alemtuzumab en términos de la célula B la hace propensa a generar efectos autoinmunes, lo cual no está descrito dentro del contexto de cladribina, que hace una repoblación mucho más biológica, mucho más natural y por lo tanto no existen esos efectos inmunológicos autoinmunes descritos con alemtuzumab. La otra diferencia importante y supremamente relevante es el impacto selectivo que tiene sobre las células. La célula T y B son las células que están afectadas, particularmente la célula B, como había hablado, pero el impacto sobre otras células, como las células neutrofílicas o otras células de la inmunidad innata, es mínima o nula y por lo tanto su efecto sobre esta inmunidad casi que es escasa, de lo cual genera buenos factores de seguridad. ¿Qué beneficios entonces tiene utilizar una molécula como cladribina? En términos de la comparación de utilizar una molécula como la reconstitución inmune versus la inmunosupresión crónica. Sobre eso quiero mostrarles este caso. Esta es una mujer de 35 años, ya es ingeniera industrial. A los 27 años, unos años atrás, había presentado una neuritis óptica retrovulvar derecha, no inicia tratamiento y a los 28 años, un año después, empieza tratamiento con teriflunomida. Ustedes se dan cuenta, hay una buena carga lesional y en ese momento la decisión que se tomó para esa paciente fue iniciar un tratamiento de leve eficacia. Esta paciente continúa su tratamiento, pero a los 29 años empieza a presentar diferentes efectos secundarios, como gastritis, elevación de la presión arterial, que es un efecto relativamente raro con teriflunomida, pero descrito, y empieza a presentar una pérdida importante de su pelo por adelgazamiento de los bulbos pilosos. Posteriormente, sobre los 30 años y básicamente por esta tendencia a tener tantos efectos secundarios, la paciente es cambiada a fingolimod. La resonancia estaba ostensiblemente similar, tenía una carga lesional similar, no había vuelto a presentar recaídas. Sin embargo, por esta serie de linfopenias que se fueron presentando a medida que la paciente continuaba tratamiento con fingolimod, inicialmente con 500 células, después empieza a desarrollar un conjunto de infecciones urinarias, herpes zóster a repetición. Hacia los 33 años hace un herpes zóster ocular muy severo, en ese momento tenía un recuento linfocitario de 380 y esto básicamente sustenta por qué el uso de inmunosupresores crónicos definitivamente va a generar riesgo a mediano o largo plazo. ¿Qué conducta tomar? Pues definitivamente lo que hicimos fue esperar, suspender fingolimod con cierto temor de que pudiera generar un rebote y posteriormente fue cambiada a cladribina. Si hacemos una comparación, las infecciones en esclerosis múltiple comparativamente con otras enfermedades crónicas son muy frecuentes y por eso las infecciones comunes u oportunistas se pueden favorecer con ciertos fármacos. Por eso es muy importante la selección del medicamento, porque hay algunos medicamentos como los interferones, el acetato de glatiramer, que probablemente tendrían menos riesgo de infecciones, y entre ese mismo grupo de pronto natalizumab, pero otros medicamentos más evolucionados como fingolimod o los anti-CD20 tienen más riesgo de infecciones. Por eso, definitivamente, el uso de inmunosupresores crónicos nos va a aumentar el riesgo de infecciones, que es una postura absolutamente importante cuando seleccionamos la terapia. Si vemos efectivamente en estos estudios comparativos y en estos estudios de evaluación a largo plazo, estos son 4 años de seguimiento de cladribina, estamos hablando de que hacia el año 4 aproximadamente el 20% de las pacientes desarrollan algunas complicaciones y algunas infecciones menores que no ameritan la intervención mayor u hospitalización, es decir, es un medicamento que es muy seguro.
Cuando evaluamos una de las complicaciones más frecuentes en términos de infecciones, que es el herpes zóster, vemos como alemtuzumab y probablemente los medicamentos anti-CD20 tienen más riesgo de desarrollar infecciones comparado con moléculas como cladribina. Y en resumen, en esta parte, cuando hablamos sobre el uso de inmunosupresores crónicos versus estas terapias de reconstitución inmune, definitivamente el paciente que recibe inmunosupresión crónica tiene más riesgo de infecciones, tiene un riesgo importante y es el riesgo de rebote. Cuando suspendemos un tratamiento como natalizumab o fingolimod, todos tenemos el mismo temor que probablemente este paciente pueda empeorar o pudiera generar el síndrome de reconstitución inmune. Con cladribina no tenemos hasta el momento una asociación clara de leucoencefalopatía multifocal progresiva y la linfopenia, que si bien puede estar presente en los primeros 6 meses, en la mayoría de los casos es leve y está en el orden de los 500 o 800 células. No encontramos un valor tan severamente comprometido, menos del 1% de los pacientes desarrollan un riesgo de una linfopenia severa. ¿Qué pacientes entonces se pueden beneficiar de cladribina? Yo creo que el primer punto son pacientes nuevos y en eso hago un argumento importante, y es que todos los estudios han demostrado que el uso de estas terapias altamente desinflamatorias, altamente activas, definitivamente funcionan más en etapas tempranas, más que en pacientes tardíos donde probablemente ya la enfermedad nos ha tomado ventaja. Pacientes activos, y ser un paciente activo en esclerosis múltiple simplemente indica una persona que haya tenido al menos una recaída en el último año o que haya tenido algún signo radiológico de actividad, ya sea por nuevas lesiones en T2 o lesiones que realzan con el contraste. Obviamente pacientes altamente activos, como la paciente que les mostraba inicialmente, o pacientes que tienen un recién diagnóstico se benefician muy bien, pacientes que han tenido falla terapéutica a otros medicamentos, otros tratamientos de baja o de moderada eficacia, es un tratamiento que funciona bastante bien para ese grupo de pacientes, pacientes que tengan mal pronóstico desde el inicio. Entonces, si vemos que ya sea desde el punto de vista clínico o radiológico, la paciente o el paciente tiene malos pronósticos, es una medicación ideal. Pacientes que han tenido mala adherencia a tratamientos y sobre todo fármacos orales, donde por tolerancia gástrica o por otros mecanismos es una buena opción cambiarlo a cladribina, o pacientes que requieren planear embarazo. En este artículo, que es una modificación de un artículo que hace el doctor Giovannoni de cuál sería el medicamento ideal, pero la verdad, muchos de los medicamentos de alta eficacia reúnen estas características, pero cladribina tiene varios de ellos. Un medicamento fácil de usar, es un medicamento que se puede implementar con cierta tranquilidad, no requiere una monitorización específica, no requiere un seguimiento tan estrecho, y algo que va muy a favor de la molécula es que mantiene la independencia del paciente. El paciente no requiere mayores intervenciones, puede seguir o continuar su vida con toda tranquilidad. Y aquí vemos las diferencias cuando se compara posológicamente la administración de cladribina, que es muy fácil, en 2 ciclos, específicamente el primer y segundo año, y después, el primer y segundo mes, y después un segundo ciclo con las mismas características hacia el segundo año. Cuando comparamos posológicamente con otras moléculas orales como dimetilfumarato, fingolimod o teriflunomida, vemos cómo la posología definitivamente es totalmente distinta. Es muy cómodo para el paciente. En relación a la monitorización, la monitorización de cladribina realmente es muy sencilla, es una monitorización que implica hacer exámenes de tamizaje de forma basal antes de iniciar la molécula. Posteriormente hacemos un hemograma a los 3 meses, después a los 6 meses, y nuevamente certificamos que el paciente haya tenido un buen recuento linfocitario al menos un mes antes del segundo año, es decir, hacia el mes 11. Y se acabó, no necesitamos más monitorización. Si nosotros vemos moléculas como el alemtuzumab de alta efectividad, requieren una monitorización muy estrecha, hasta por 48 meses, u otros medicamentos como por ejemplo natalizumab, donde necesitamos hacer seguimientos serológicos de los anticuerpos JC, o de otras moléculas como fingolimod, donde tenemos que hacer un seguimiento muy estrecho. Este estudio, donde nos evalúan cómo el paciente, y no solamente el paciente, sino los médicos, nos vamos quemando a medida que vamos monitorizando a los pacientes. Y miren cómo moléculas como fingolimod son moléculas que requieren un seguimiento muy estrecho. A diferencia de cladribina, que es una molécula más tranquila, que como les mencionaba, no requiere una monitorización mayor. En términos posológicos, la administración es de 3.5 miligramos por kilo y tenemos estas tablas que van acordes con el peso y con eso podemos facilitar su administración. No es difícil la administración y va muy acorde también con el peso corporal del paciente.
Cuando se requiere la planeación del embarazo, va muy bien también la molécula. Miren que la molécula, después de 6 meses de haber recibido el segundo año, el segundo ciclo, ya podemos decirle a la paciente que se puede embarazar y que puede lactar con toda tranquilidad. Si la paciente queda embarazada en el primer año después de los primeros 6 meses, lo que se podría es continuar el embarazo y obviamente se suspendería el segundo ciclo hasta que la paciente esté totalmente desembarazada y haya lactado. ¿Qué evidencia tenemos en el mundo real? Estos estudios del Real World Data. Básicamente les muestro algunos de los ensayos, el estudio de extensión del Clarity, donde se demuestra que en el año 3 y 4 se mantiene una tasa anualizada de recaídas muy baja. Estamos hablando de que más del 70% de los pacientes, casi el 80%, se encuentran libres de actividad. Y esto nos lo arroja el Classic y el estudio Clarity Extension, donde se demuestra que cerca del 60% de los pacientes a 10 años no requieren otros tratamientos. ¿Eso qué quiere decir? Que si empezamos hoy un paciente con cladribina, tenemos de 10 pacientes, 6 pacientes de ellos van a estar libres de enfermedad o van a cumplir NEDA y por lo tanto no requieren otros tratamientos modificadores. El estudio Magnify evaluaba diferentes parámetros, pero les quiero mostrar la atención básicamente en la parte radiológica. Miren cómo el medicamento, y aquí lo que hacen es medir la resonancia basal al primer mes, al segundo, al tercero y al sexto mes, y se dan cuenta cómo la actividad inflamatoria en T2 y obviamente en gadolinio es muy rápida. Es un medicamento que actúa realmente muy rápido. En el estudio Classic les quiero dejar este mensaje, y es que una de las preocupaciones importantes cuando los pacientes reciben estos tratamientos es su discapacidad. Y en este estudio se demostró que cerca del 90% a 10 años no requieren un dispositivo para deambular. El estudio GLIMS es un estudio reciente donde se evalúa comparativamente cladribina con las otras moléculas orales, y en este estudio se demuestra que la posibilidad de cambio de estas moléculas a otros tratamientos se disminuye notoriamente con cladribina. Y miren cómo cuando se compara teriflunomida con cladribina hay 6.5 veces más riesgo de que un paciente con teriflunomida cambie a otro tratamiento, con dimetilfumarato, probablemente por la intolerancia gástrica, 7 veces más, y con fingolimod 4 veces más. En términos de efectividad, en relación a la tasa anualizada de recaídas, 48% más efectivo, en este caso cladribina versus teriflunomida, 35% comparado con dimetilfumarato y 35% más efectivo comparado con fingolimod. Finalmente, les quiero dar estos mensajes sobre el impacto que tiene la molécula en la salud física y cognitiva. Yo creo que todos nos hemos orientado a utilizar terapias de alta efectividad, cada vez esto ha venido cambiando, y algo que nos preocupa mucho son todos estos factores que evalúa el paciente en términos de calidad de vida. Si nosotros vemos, la mayoría de los seguimientos incluyen la resonancia, algunos parámetros clínicos, pero muchas veces ignoramos otros factores como la fatiga, como la depresión, como la cognición, como el empleo. Entonces, todos estos factores sociales, familiares, físicos, se evaluaron en este estudio. Es el estudio Clarify, es un estudio orientado para evaluar no solamente las variables conocidas como la resonancia y algunos valores celulares, sino también valores muy específicos sobre lo que son los Patient Report Outcomes, esos PROMs como la calidad de vida, como la fatiga, la cognición medida por BCAMS y algunos otros parámetros medidos por la parte de los reportes de pacientes. ¿Qué nos encuentra o qué nos demuestra este estudio? Bueno, principalmente desde el punto de vista físico, cuando se evalúan estos seguimientos que son a 24 meses, es decir, cuando el paciente ha cumplido ya 2 años de tratamiento, se demuestra que el paciente que ya recibía tratamiento previo o incluso el paciente naïf se encuentra bien físicamente, y eso yo creo que es importante, y es que yo me siente con el paciente después de un seguimiento a los 6 meses, a los 12 meses y le pregunte cómo está y me diga me siento bien, me siento tranquilo, siento que estoy bien tratado. Desde el punto de vista mental o cognitivo, también los pacientes se sienten bien. Hay que dar la aclaración de que estos estudios son a corto plazo. Sin embargo, estamos hablando de un seguimiento de 24 meses después de haber recibido los 2 ciclos, los 2 años de cladribina. Y en esa parte cognitiva, evaluada por BCAMS, se evaluó la parte de velocidad de procesamiento, la parte auditivo-verbal, la parte visoespacial, o sea, el BCAMS, y se demostró que todos estos parámetros fundamentales en la evaluación del BCAMS se mantenían bien. O sea que es un medicamento que por lo menos en esos estudios a mediano plazo han demostrado que mantienen muy bien la función cognitiva. Y finalmente en el empleo.
la parte de empleo que es supremamente relevante para nuestro paciente. Si nosotros vemos en la gráfica, el 47% de los pacientes que estaban empleados después de 2 años, después del seguimiento de 2 años de tratamiento con cladribina, el 43% aún continuaba empleado, y empleado de forma completa. Y los otros espacios que están relacionados con empleo parcial o con educación también se mantienen, es decir que tenemos una molécula que está acorde con los estilos de vida de nuestro paciente. Para concluir, quiero darles estos mensajes. Yo creo que lo he mencionado a lo largo de esta conferencia, y es que cladribina es una molécula muy efectiva, no solamente a corto, sino a largo plazo. Es muy segura, es un medicamento que tiene una muy buena tolerabilidad si lo comparamos con otros medicamentos, tiene una baja tasa de recaídas, mantiene muy bien el NEDA, y por lo menos con los estudios que tenemos hasta el momento, tiene un efecto antiinflamatorio bien importante, muy alto, como les mostraba en el estudio Magnify, donde la molécula actúa de forma muy rápida. En los primeros 6 meses ya ha desinflamado a la mayoría de los pacientes. Cerca del 60% de los pacientes van a estar libres de actividad de la enfermedad, medido por NEDA 3 a 10 años. Permite la planeación del embarazo, permite una buena calidad de vida del paciente, una monitorización que es muy sencilla, y por lo menos con esos estudios a mediano plazo mantiene la salud física y cognitiva de nuestros pacientes de forma estable. Muchas gracias.